Pareciera ser que la industria musical se ha empecinado en tener siempre un enemigo público número uno. ¿O no es así? Hace años fue Pandora. Luego tuvieron muchas rencillas con Spotify. Y ahora le tienen el ojo puesto a Twitch y a TikTok. Y como todos sabemos, durante mucho tiempo YouTube ha estado enemistado con la industria musical. Y es que a los artistas y ejecutivos de empresas discográficas no les faltaban razones. Se quejaban de que el sitio, propiedad de Google, no les generaba ingresos suficientes o no hacía lo necesario para evitar las estafas. Y aunque todavía podemos escuchar una que otra queja al respecto, pareciera que reina la paz entre el mayor servicio de vídeos y la industria musical. O al menos ahora mismo, pero ¿qué ha cambiado? Acompáñame a ver qué ha sucedido entre estos dos gigantes. Y si te gusta el marketing y nos quieres ayudar, dale like al vídeo, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Si algo siempre ha contentado a los ejecutivos de la industria musical, son los millones de clics que reciben sus vídeos musicales en YouTube. Sin embargo, de toda la vida se han quejado de que el sitio no les pagaba suficiente por la cantidad de tráfico que tenían. Pero recientemente se reveló que el servicio de vídeos, YouTube, les pagó a las empresas musicales, los músicos y los compositores más de, ojo, 4.000 millones de dólares el año pasado. Sí, 4.000 millones de dólares. Vamos, una barbaridad. Y que se acerca bastante a los 5.000 millones de dólares que pagó Spotify ese mismo año. Servicio que, por cierto, se lleva actualmente de maravilla con la industria musical. Aún así, no nos queda claro si estamos frente a una paz duradera o una pequeña tregua, porque si algo es seguro es que YouTube perturba mucho a la industria musical. Y las quejas siguen llegando, aunque a menor medida. Pero ¿de dónde consiguió YouTube todo ese dinero para pagar a la industria musical? Porque recordemos que habitualmente gran parte de las protestas de los músicos era que la forma que tenían para ganar dinero era pésima, pues lo hacían a través de la venta de anuncios dentro o alrededor de los vídeos relacionados con la música. Y esas ganancias se dividían entre las personas y empresas detrás del producto. A los músicos les encantaba decir que la contribución financiera que recibían de parte de YouTube era miserable. Sobre todo miserable en comparación no solo con la popularidad de la música en el sitio, sino incluso con las ganancias que generaban de la venta de los discos de vinilo. Y también se quejaban porque día tras día aumentaba la brecha de valor, lo que significaba constante pérdida de dinero para productores y artistas. Pero actualmente todo eso parece ser cosa del pasado. Y ahora la mayoría de los artistas están al menos en paz con YouTube. Y todo gracias a las suscripciones a YouTube Premium. Y es que esta apuesta les salió sorprendentemente bien a Google, pues el éxito de las membresías, a una versión del sitio sin publicidad y con acceso a YouTube Music, es descomunal, ya que este ingreso extra de dinero les ha permitido tener suficiente liquidez como para darle más pasta a los gigantes de la música. Y por ahora, la bestia descansa. Pero claro, eso puede cambiar en cualquier minuto. Recordemos que la discusión no termina ahí, ya que son muchos los que todavía levantan la voz respecto a la cantidad de dinero que paga YouTube por clic y temen que podría devaluar el valor de las canciones en los demás lugares. Pero lo que más les preocupa es la piratería. Todos en la industria musical le reclaman a YouTube casi al unísono que imponga mayores controles al respecto, ya que la pérdida de dinero debido a esto es considerable, ya que de acuerdo con muchos artistas, esta es la mayor razón por la que el valor de la música sigue decreciendo día tras día. Pero lo que sí queda claro es que YouTube puso de cabeza a la industria musical desde su creación, y aunque es capaz de convulsionarla hasta lo más profundo de su existencia, también es uno de los más grandes responsables del crecimiento que ha tenido. Podríamos decir que tienen una relación de interdependencia un tanto tóxica, aunque seguro que mucho mejor que otras empresas como pueden ser Twitter o Facebook o la industria del entretenimiento como Netflix u otras, ya que al menos YouTube le da mucha pasta. Así que solo el tiempo nos dirá si nos encontramos frente a una pequeña tregua entre grandes industrias, o si por fin encontraron un equilibrio para convivir uno junto al otro sin matarse. ¿Y tú qué opinas? ¿Podrán mantener esta paz durante los próximos años? ¿No? No sé.
¿Qué opinas? Dímelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo que veas este vídeo aquí, que te va a gustar seguro. Si no eres suscriptor, dale a este botoncito. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que veas, que son muy guays, y me comentas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.